Hola mis hermanos, este es el video 2 de la clase 4 y estamos enfocados en el ejemplo de la iglesia primitiva. Hay muchísimos principios, como les dije yo ayer, y que comenzamos a estudiar. Hoy vamos a desmenuzar un poquitico más acerca de los ministerios y cómo esos ministerios fueron desarrollados dentro de la iglesia. De nuevo les pido, tengan sus manuales abiertos y también tengan la Biblia. Vamos a seguir estudiando Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. Entonces, por favor, acompáñenme en la lectura. De nuevo, Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ayer estuvimos dedicando una parte de nuestro tiempo a hablar de ser salvos de esa perversa generación. Hoy quería simplemente recapitular en cuanto a que nuestra cultura, la sociedad en la que nosotros vivimos, a través de los medios audiovisuales, a través, por ejemplo, de las propagandas que nosotros permanentemente estamos viendo cuando nos sentamos al televisor, en las revistas, en las redes sociales y todo, permanentemente nuestra cultura está enseñándonos todo un paquete de valores que son completamente antibíblicos. La gran mayoría de ellos, por no decir que casi todos, van en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y la idea de que todos estos valores estén corriendo dentro de nuestra cultura hace que nosotros corramos el peligro, como el pueblo de Dios, de empezar a aceptarlos, de permitir que todas esas nuevas corrientes, como yo les dije, empiecen a penetrar la iglesia. Y dos, que nosotros normalicemos esa situación y digamos, pues está bien, pues en cierta forma estamos en el mundo. Sí, mis hermanos, nosotros estamos en el mundo, pero acuérdense muy bien lo que dice la Escritura: Dios y Cristo nos dejó en este mundo, pero no formamos parte de este mundo, no formamos parte de estos valores que el mundo promueve. Por el contrario, nosotros formamos parte de un mundo que es el mundo del Señor Jesucristo, de su reino, vivimos bajo los patrones y los principios del reino de Dios, no de este mundo. Nosotros estamos llamados a vivir contracultura. Contracultura, ¿por qué? Porque ustedes lo ven en la medida en que las generaciones y los años pasan, cada vez es más fuerte la promoción de valores anticristianos, de valores antimorales, de valores antiéticos. Y como yo les dije en la clase anterior, se ha puesto muy de moda llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero ahí es donde la iglesia tiene que hacerse presente. Ahí es donde nosotros somos iglesia en medio de la comunidad. Cuando nosotros colocamos los valores, pero no solamente los colocamos, digámoslo así, a manera de nuestras charlas o de nuestras conversaciones, mis hermanos, porque hablar del Señor Jesucristo, poder recitar muchísimos de los versos de la Escritura, no es lo mismo a que nosotros los estemos viviendo, los estemos mostrando y podamos ser ejemplo y luz para un mundo que necesita tener ese ejemplo y tener esa luz. Acuérdense muchos, una de las grandes falencias que en muchos lugares la iglesia ha tenido es en cuanto a su testimonio. Tenemos que cuidar no solamente lo que nos enseñamos, pero también mucho la forma en que nosotros vivimos, porque hay mucha gente que está allá afuera en las comunidades que nunca nos ha escuchado predicar, pero que sí nos ha visto cómo vivimos, el cómo tú te comportas, si eres bueno o no ciudadano, si practicas una ética en cuanto a tu trabajo, si muestras integridad, si muestras honestidad, si muestras en cada una de las áreas de tu vida que Cristo está obrando y que Cristo vive en tu vida. De eso se trata básicamente, el que nosotros podamos llevar no solamente la palabra de la predicación, pero también a través de nuestro testimonio y de nuestra vida, el que muchas personas puedan ver que hay una gran diferencia. Es muy marcada la diferencia entre los dos mundos,
y nosotros somos los que el Señor ha escogido y nos ha dado el privilegio y al mismo tiempo una inmensa responsabilidad, y es la responsabilidad de ser cartas abiertas en donde el mundo pueda ver a Cristo brillando en cada una de nuestras vidas. Dice el versículo 44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es lindo ver cómo en el libro de Hechos una de las cosas que yo más añoro y en verdad es uno de mis sueños como hija de Dios es que nosotros podamos volver a los rudimentos de la fe. En el libro de los Hechos jamás se nos habla de todo este tipo de divisiones que nosotros humanamente hemos hecho. Yo sé que muchas de esas divisiones nacieron con un buen deseo, nacieron con el deseo de preservar ciertos pilares de la doctrina que se consideraban importantes. Pero cuando ya pasamos a un punto en donde hay tanto celo, en donde hay tantas cercas, en donde es prácticamente que imposible el que nosotros podamos convivir en armonía, los hermanos de una iglesia con los de la otra, sino que lo que se ven es permanentemente esos celos, esas contiendas, esas rivalidades, esa competencia. Eso es otro asunto que es completamente diferente. Ustedes lo ven, que en el capítulo 42, en el versículo 42, ellos habían recibido la palabra, fueron bautizados, estaban compartiendo de una manera tremenda y nunca uno encuentra ese sentido de rivalidad. Por el contrario, si ustedes leen el libro de los Hechos, como es mi invitación a que ustedes lo puedan abrir, leerlo, y que puedan empezar a descubrir tantas verdades aplicables para la iglesia de hoy, ustedes se van a dar cuenta que esta iglesia primitiva empezó a correr, no sin dificultades. Acuérdense que con la iglesia en Corintios, el apóstol Pablo tuvo que exhortar muy fuerte a esta iglesia porque él empezó a ver divisiones, empezó a ver que dentro de la iglesia de Corintios había gente que estaba detrás, en cierta manera se empezaron a formar clanes y unos estaban con Apolos, otros decían que no, que era más importante Pablo, el otro decía, y Pablo enfrentó de una manera muy directa esto diciendo, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es lo que yo escucho que ustedes están haciendo? Nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a seguir a hombres, estamos llamados a seguir a Cristo. Él fue el único que entregó la vida por nosotros, ningún otro ser humano lo va a hacer. Tengan la absoluta certeza. Nosotros sí estamos llamados a respetar, a honrar a nuestros líderes, pero nunca a venerarlos y a tratarlos y a darles el trato y la honra que solamente merece nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Pablo siempre exhortó muchísimo a la iglesia de ese entonces en Corinto para que no persiguiera ese camino de rivalidad, sino que por el contrario, como dice el salmista, en cuanto les fuera posible seguir la paz con todos y la unidad. Y eso es algo que nosotros como hijos y como iglesia, ese fue un rasgo distintivo tremendo que hemos ido perdiendo a través de los años, por lo que les digo, por todas las cercas que humanamente nosotros hemos levantado para decir, ok, voy a colocar todo mi esfuerzo, todo mi trabajo y todo eso para mi iglesia local. Pero si algún hermanito nos pide la contribución para ir a otra iglesia, lo pensamos 20 veces, tenemos muchísimas veces tristemente que enfrentarnos con los celos de los pastores y de otros líderes, cuando lo que la Biblia nos llama es a tener una fraternidad, a ser una hermandad universal en donde no hay banderas. La única bandera es la de nuestro Señor Jesucristo y el ser heraldos de su verdad. No hay ninguna otra bandera que defender aparte de eso, de la verdad que está consagrada en los evangelios y de promover siempre con nuestra vida, con nuestras acciones, con lo que nosotros hacemos, la unidad del cuerpo de Cristo. No se trata de negociar principios, se trata de promover la unidad basados en la verdad que nosotros encontramos en las Escrituras. Entonces esto es algo que es extremadamente importante y que yo creo que fue un pilar fundamental para que el trabajo de la iglesia se hiciera y corriera y pudiera ser ejecutado
de una manera más suave, digámoslo así. Ellos tuvieron que enfrentar muchísimas cosas, mucha oposición de afuera, y lo peor que uno puede encontrar es encontrar también oposición de adentro, cuando las banderas y muchísimas otras, entre comillas, argumentos humanos se levantan para que nosotros no nos ayudemos, no contribuyamos a que las demás iglesias también prosperen. Hermano, trabaja con todas tus fuerzas en tu congregación, ayúdale a tu pastor, sírvele, hónrale, pero acuérdate que siempre nuestro trabajo es para el Señor, y si en cualquier forma o de cualquier manera tú puedes ayudar a otros pastores, a otras obras, hazlo, a otras vidas que no pertenecen no forman parte de tu iglesia, hazlo, porque estamos construyendo el reino de Dios, aparte de las denominaciones, aparte de los credos, aparte del nombre de nuestra iglesia local. Tenemos ese llamado, y es construir el reino del Señor, ir adelante llevando como heraldos la verdad, como decía Pablo. Ahora sí, vamos de plano, y por favor abran sus materiales en ministerios que fueron desarrollados en la iglesia en ese entonces y que son bien importantes que nosotros nos encarguemos de desarrollar en la iglesia de hoy en día, porque si hay algo que puede combatir toda la mentira de la cultura, son estas verdades y el ejercicio de estos ministerios que desarrolló de una manera tan grande y tan bien ejercitadas, digámoslo así, la iglesia de Cristo en sus comienzos. Entonces, comencemos de nuevo a recapitular el ministerio de la enseñanza. Dice la escritura en el versículo 42 que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Continuamente ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quería decir esto? Que había un gran y alto compromiso con el aprendizaje. Iglesia que no tenga un alto compromiso y que se esfuerce por proveer de una y de muchas maneras el que las personas puedan aprender la palabra de Dios, es una iglesia que está empezando a caer en muchísimo peligro. Tenemos que nosotros empezar como en primera instancia a promover eso, el que la iglesia reciba de una manera consistente, periódica, sea expuesta al contenido de las Sagradas Escrituras, desdoblando, estudiando pasajes, llevando una enseñanza consistente, dirigida, en donde la iglesia pueda empezar como lo hizo Cristo. ¿Se acuerdan? Allá en el aposento alto, después de que resucitó, yo me imagino que el Señor Jesús empezó a pasearlos todo el Antiguo Testamento para mostrar su plan redentivo, para mostrar a Cristo a través de todos sus libros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Hay muchísimas iglesias, incluso denominaciones, que dicen: no, abre tu boca y que el Espíritu del Señor la va a llenar. Hermanos, si el Espíritu de Dios puede usar tu boca, ¿sabes cuándo? Cuando la palabra se haya sentado de una manera fuerte en tu corazón. El Señor necesita llenar nuestros corazones, necesita llenar nuestras mentes, renovar completamente todo nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 12. La única manera de no conformarnos a este mundo es renovar nuestra mente, y la única forma en que nosotros podemos renovar nuestra mente, nuestros valores, nuestra manera de pensar y aún de sentir, es a través del estudio concienzudo, meticuloso, permanente, esforzándonos en la gracia del Señor Jesús para dar provisión como iglesia a cada una de las personas que forman parte de ella, para que tengan todo un depósito que el Espíritu de Dios después pueda usar. Acuérdense de lo que hablamos desde el curso de Pedro, un discurso movido por el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, pero cargado absolutamente, lleno, saturado. Pedro estaba en su mente completamente llena de los principios y de las historias del Antiguo Testamento, aplicado de una manera bajo la luz
de la obra de Cristo Jesús. Entonces, es algo que nosotros tenemos que colocar como un centro, como un eje en el cual la congregación, alrededor del cual la congregación pueda estar girando. Otro punto que quería tratar es que ese estudio de las Escrituras se centraba exclusivamente en la enseñanza de los apóstoles. Acuérdense cuáles son las bases. La Biblia dice que nosotros tenemos un fundamento que es firme y que no puede ser negociado. La ley, los profetas y la enseñanza de los apóstoles. La ley y los profetas nos hablan de todo el contenido del Antiguo Testamento y la enseñanza de los apóstoles nos habla del Nuevo Testamento. No estemos tras la novedad, hermanos, tras las nuevas revelaciones, tras qué es como lo nuevo, lo que está fashion, lo que está de moda, mis hermanos. No estamos buscando, hay muchísima gente que anda con comezón de oír cosas nuevas, con comezón de oír, ay, ¿qué le dijo el Señor? Mis hermanos, la Biblia claramente lo establece. Lo que el Señor tenía que decirnos, lo dejó escrito en las Escrituras y es bastante trabajo, acuérdense, cuando estudiamos el canon de las Escrituras, bastante trabajo, bastante sacrificio, muchísima gente entregó sus vidas y Dios usó tantas formas para preservar y entregarnos ese legado que nosotros encontramos en las Escrituras. Entonces, yo te aconsejo que en lugar de estar leyendo cuál es el escritor de novedad, aunque hay muchos que son muy buenos, que profundicemos en las Sagradas Escrituras, que encontremos buen material, buenos ministerios, que manejen de una manera idónea y muy ajustada a las Escrituras la sana doctrina, porque eso es absolutamente un presupuesto que nosotros no podemos negociar. Estaba acompañada también de apologética. ¿Qué es la apologética? No solamente se enseñaba qué creer, pero también por qué lo creíamos. Entonces, simplemente nosotros tenemos que empezar y tomar a la gente que está a nuestro cargo, a las personas con las que nosotros estamos discipulando, y tenemos que empezar a revisar con ellas. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Por qué lo crees? Revisemos. Y en la misma medida en que vamos revisando, podemos ir enseñando lo que es de acuerdo a las Escrituras. Entonces tenemos que, en cierta manera, a veces tenemos que demoler para realmente construir algo que sea de acuerdo a la palabra del Señor. Porque lo que les digo, mis hermanos, estamos tan saturados de tantas cosas que entre las comillas del cristianismo y de enseñanzas cristianas son tan absolutamente contrarias y tan absolutamente antibíblicas que nos hemos comido a través de los años. Entonces, como yo les he dicho muchas veces, se los vuelvo a repetir, no comas cuento, come Biblia y aliméntate de ella. Eso es algo que nosotros tenemos que encargarnos de revisar con cada persona que llega a nuestra congregación. ¿Dónde está esa persona? Y eso solamente se puede hacer a través del discipulado. Todos ustedes ya lo han visto. La otra cosa, dice la Escritura que las señales y los prodigios acompañaban la predicación de la palabra. Estábamos hablando de que precisamente por la época que estaba viviendo la iglesia primitiva, iniciando y tomándose ese impulso, el Señor se movía en forma con muchos milagros. Y hermanos, no es que yo esté diciendo que no van a haber milagros. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, como lo dice la Escritura, pero estamos hablando de que han habido épocas en donde ciertas manifestaciones se hicieron mucho más evidentes, pero que con el correr de los años y con el avance de la iglesia se han ido menguando. Entonces, tengamos muchísimo cuidado con estar siempre corriendo detrás de las cosas sobrenaturales y sí, oremos porque el Señor se mueva, oremos por los enfermos. A todo eso nos ha llamado el Señor. Oremos por todas las necesidades de diferente índole, pero no andemos corriendo detrás de todos los milagreros, andemos corriendo detrás de la palabra del Señor, que es la que nos asegura, y es la palabra profética más segura, la que nos asegura que no nos vamos a poder salir de ese conjunto. Muchísimo cuidado, mis hermanos, con a quienes ustedes escuchan,
y qué tan atractivo eso puede ser. Los predicadores más populares no siempre son los que son más cercanos y ajustados a la enseñanza sana de las escrituras. Y por eso es que aquí yo tengo que hablarles también mucho acerca de, muchísimas veces dentro de la iglesia cristiana hemos confundido el no juzgar, el mandamiento de no juzgar, con el de no tener discernimiento. Hermanos, nosotros tenemos que tomar, como yo les dije muchas veces, el ejemplo de los hermanos en Berea. Cada enseñanza, cada predicación, cada sermón que nosotros estemos llevando a cabo tiene que pasar por el filtro de las escrituras. Toma anotación, ve, asegúrate, porque esa es tu responsabilidad. Asegúrate de lo que tú estás escuchando es conforme a la palabra del Señor. Y ten mucho cuidado con todos estos canales donde aparecen tantos, entre comillas, televangelistas y cristianos predicadores de éxito, en donde muchísimas veces no nos estamos, de nuevo, como les digo yo, ajustando a la sana doctrina y mucho menos a la palabra de la verdad, sino que se promueven otro tipo de valores que lo único que realmente está detrás es una ganancia económica. Cuidémonos muchísimo acerca de eso. Siguiendo con eso, también estaba el ministerio del compañerismo, que también era bien intenso, mis hermanos. Dice que se dedicaban continuamente al compañerismo. Por lo tanto, no era algo que se dio espontáneamente. Ellos trabajaban para que eso se diera. Implica tener tiempos en donde nosotros nos sentamos y rendimos cuentas. Hermanos, yo te pregunto, ¿hay gente en la congregación a quien tú puedes ir a rendir cuentas, que sabe lo que está pasando en tu vida, que sabe cuáles son las situaciones que está enfrentando, que te está enseñando y trayendo luz en cuanto a cómo aplicar el evangelio a cada uno de esos asuntos que estás teniendo que enfrentar, sea a nivel económico, sea a nivel emocional, sea a nivel de enfermedad, sea a nivel familiar, sea a nivel de finanzas, sea a cualquier nivel? Estamos nosotros procurando el tener ese tipo y fomentar este tipo de relaciones de unos con nosotros, en donde haya esa hermandad, esa confianza, esa fidelidad, esa lealtad, en donde nosotros podamos ir y encontrar gente para mentorear, y esa gente puede confiar en nosotros, saber que no somos ningún tipo de gente chismosa que va a empezar a hablar lo que se le dijo en privado y que lo va a llevar a público y que va a hacer de muchísimas situaciones un escarnio, ¿o no? Eso es lo que nosotros tenemos que procurar muchísimo fomentar dentro de la congregación. Un espíritu leal, madurez espiritual, conocimiento de las escrituras, que lo que nosotros hablamos y las cosas que nosotros compartimos como hermanos, podamos alentarnos, podamos animarnos unos a los otros, podamos rendir cuentas, decir, ¿cómo vas? Si algún hermano, por ejemplo, cae en fornicación, no es tirarle la piedra y que quede ahí completamente golpeado porque hemos estado hablando y lo hemos estado despellejando y le hemos tratado sin ningún tipo de misericordia o de compasión, sino que por el contrario, por el amor que le tenemos, estamos animándole, diciéndole, aquí vamos en la lucha, puedes salir adelante. El Espíritu de Dios, su palabra, son herramientas bien importantes, pero también aquí tienes mi amistad, mi hermandad, el deseo, el amor que yo tengo porque salgas adelante. Todo eso tiene que ser intencional, tiene que ser promovido, tiene que ser enseñado en el púlpito, pero también tiene que ser enseñado con nuestro ejemplo. Cuando nosotros estemos preparando gente para discipular, gente para dirigir grupos pequeños, que es una de las formas que la iglesia primitiva siempre usó y todo eso, tenemos que empezar a preparar a todas esas personas a que lo que escucha en privado se queda en privado, en esas cuatro paredes, a que tenemos que seguir animándonos y exhortándonos, ayudándonos con cánticos, con himnos. Acuérdense, esa era parte de la vivencia que tenía la iglesia. Era una vivencia que se llevaba a diario, no porque se reunieran a diario en las casas. Ustedes no tienen, y la idea que transmite el libro de los Hechos es que
No era que ellos se reunieran permanentemente todos los días en 4 o 5 horas, no. Era el hecho de que ellos interactuaban, se visitaban, quizás iban a comer, tomaban una taza de té, café con leche, agua de panelita, lo que fuera, pero se procuraba abrir espacios y tener tiempos en donde uno a uno, uno con muchos, varios reunidos, estaban promoviendo esa hermandad, estaban animándose los unos a los otros, estaban exhortándose los unos a los otros, estaban cuidándose los unos a los otros en todos los aspectos. De nuevo les digo, cualquier área de nuestras vidas tenemos que tener cuidado de todo eso y no hacernos a veces los loquitos de querer solamente, no, en el área económica y no me meto. Hermanos, la Biblia dice que aún siendo pobres podemos enriquecer a muchos. Y eso lo habla de la área económica, pero también lo habla de muchísimas las experiencias, lo que nosotros hemos aprendido en nuestro caminar con el Señor. Sirve muchísimo para poder tocar y bendecir a otros. Y de eso se trata el que nosotros nos cuidemos. Siguiente, el ministerio de la adoración. Ellos se reunían, sí, corporalmente, se reunían en templos, en reuniones un poquitico más grandes, ustedes lo ven ahí. Se dedicaban continuamente a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esto ciertamente se refiere a la liturgia, al servicio de la cena del Señor y a la disciplina de orar llamada la oración. Esto no era un hecho al azar, era algo que se hacía con orden. Tenía un aspecto formal y tenía un aspecto informal, lo que yo les digo. Hay formas y tiempos y reuniones en donde podemos hacerlo de una manera más informal, en las casas, en grupos pequeños, tú trabajando con una o con 2 personas, siendo sus tutores espirituales y todo eso, pero también a nivel de congregación. Esto era algo lindo que se hacía con muchísimo gozo, pero al mismo tiempo también con muchísima reverencia. Esto que implicaba también un ministerio de testimonio por medio de palabras y de hechos. Este era un movimiento que era absolutamente dinámico. Ellos permanentemente estaban teniendo, ustedes lo leen ahí en las escrituras, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Toda esta dinámica en la que la iglesia fue desarrollándose vino a producir un efecto, y fue que fue envolviendo, fue atrayendo a muchísima gente, y muchísima gente era atraída por la forma de vida que tenían, por ver el amor de una manera práctica, el cuidado de unos con otros, por ver el estilo de vida, un estilo de vida que era diferente. Sí, quizás no iba a atraer a muchos, pero atrajo a muchos, atrajo a cientos, atrajo a miles. Y no estamos hablando de que Colombia para Cristo, estos 40 y algo de millones de personas van a convertirse. No, eso sería mentirles, mis hermanos. Se trata de que Dios está trabajando en cada comunidad en donde nosotros estamos viviendo, en cada comunidad donde nosotros queremos ir y alcanzar esa comunidad con una nueva iglesia. Y estoy diciendo que en medio de ese vivir descomplicado, formal e informal que tenía la iglesia, en ese diario vivir que era tan genuino, tan real, tan honesto, pero al mismo tiempo tan cercano a las escrituras, que toda esa confraternidad y ese amor empezó a atraer a muchísimos que estaban afuera. Era una integración permanente entre la palabra y la acción. Ellos sí predicaban: hermanos, amémonos unos a otros. El que no ama a su hermano no ama a Dios, no ha conocido a Dios. Porque si no puede amar al hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios? Esas enseñanzas no se quedaban allá en lo etéreo. Esas enseñanzas eran aterrizadas en el contexto del día a día, del cuidarnos, del amar. Y del amar también, no solamente al hermano, pero al prójimo. Acuérdense en el ejemplo del buen samaritano que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? A veces andamos muy bien, nos vemos muy elegantes y muy bonitos con la Biblia debajo del brazo, pero sabemos que un vecino que no
no cree en el Señor, está pasando por una situación difícil y ni siquiera mostramos el más mínimo de los cuidados, así como mis hermanos. Si queremos que ellos respondan rapidito a nuestra invitación de ir a la iglesia y de hacer la oración de fe para que se conviertan, pero no estamos mostrando un amor genuino. O si nos enteramos que venía borracho y tuvo un accidente, lo primero que vamos es a decirle, si ve, eso es por no acercarse al Señor y segundo por andar en las que andaba. Puede ser verdad, hermanos, pero no es así. El ejemplo que nos ha mostrado nuestro Señor, el ejemplo que nos ha mostrado el Señor es hablar la verdad en amor, con compasión y acordándonos siempre que allá afuera hay toda una cantidad de ovejas que, como Jesús decía, viendo a su pueblo en las calles de Israel, Él empezó a contemplar a la gente de los pueblos y las aldeas que Él recorría. Y algo que me enternece y me conmueve es que cada vez que Él los miraba, Él los veía como ovejas que no tenían pastor y su corazón era conmovido a seguir trabajando para ser el pastor, el príncipe de los pastores en medio de ellos. ¿No es ese el llamamiento que nosotros tenemos cuando hablamos de alcanzar la comunidad a través de la plantación de iglesias? Ve a la comunidad, ve a tu comunidad, ve a tu iglesia. Trabaja porque cada uno de estos pilares que hemos estado estudiando puedan ser una verdad que bendiga tu vida, que bendiga la vida de muchos y que bendiga a la comunidad que tú quieres alcanzar. Bendiciones, mis hermanos.